Bueno, si te parece, Alberto, pues vamos dando entrada a nuestro primer invitado y que tiene que ver, y que es Carlos Manuel Juárez, director de este medio de comunicación de Tamaulipas, otro importante medio que surgió hace algunos meses y que rápidamente está adquiriendo pues importantes alcances periodísticos también en el estado de Tamaulipas, Elefante Blanco, dirigido pues por Carlos Manuel Juárez, y que están presentando, Alberto, un reportaje que vale muchísimo, muchísimo la pena. Otra vez Elefante Blanco pisando ahí algunos callos importantes, y estamos hablando de los Espino, una familia de privilegios allí en el estado de Tamaulipas. Tenemos un video de uno de los Espino, Jorge Espino, nada más y nada menos que el auditor de la Federación de Tamaulipas. Así que vamos a ver este video de este personaje porque es solo la punta de un iceberg de una familia pues llena de privilegios. Vamos a ver. Ciudadano ingeniero Jorge Espino Ascanio, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Es por ello que después de que analizamos, calificamos y comprobamos la información recibida del postulante, Si así lo hicieren, la nación y el Estado se lo premian, sino que el pueblo se lo demanda. Ha dado cumplimiento a los requisitos legales establecidos. Señor auditor, mediante este acto solemne, hace patente su compromiso con el pueblo de Tamaulipas, lo cual fortalece el ejercicio del poder público y enaltece la vida republicana de nuestro Estado. Esta presidencia tiene a bien felicitarlo, aprovechando la ocasión para exhortarlo, en nombre de nuestra sociedad, a poner su mayor empeño en la importante responsabilidad que implica fiscalizar los recursos públicos de todos los tamaulipecos. Pues si usted tenía dudas de la importancia de ganar los congresos locales, pues bueno, aquí solo una muestra de de tan importante que puede ser, pues el que haya un equilibrio de poderes. Y en este caso, pues bueno, ya veremos ahora con este resultado del Congreso local del estado de Tamaulipas y este trabajo periodístico, uno más tan valioso, de Elefante Blanco y de Carlos Manuel Juárez. Carlos Manuel Juárez, bienvenido aquí a Momentum de esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Hola, hola Alberto, hola Ernesto. Pues bueno, con este reportaje justo que lo mencionan, Espino, una familia de privilegio, una familia que se hizo a la par de, pues, cómo fue escalando en el poder el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Justo el auditor Jorge Espino Ascanio fue el coordinador de asesores en el ayuntamiento de Reynosa cuando fue alcalde Cabeza de Vaca, y de allí para el Real, como dicen, ha estado en puestos federales junto con su hermano Juan José Espino Ascanio, y de la mano los dos ahora ocupan espacios, su hermano Juan José Espino Ascanio en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y Jorge Espino Ascanio, el auditor de Tamaulipas, el auditor del estado de Tamaulipas. Y bueno, pues también hemos ido develando con este reportaje. Primero, vale la pena mencionarlo, desde el año pasado se habló de que el auditor Jorge Espino pues empleó a las hijas de su pareja sentimental en auditoría. Primero a ella les dio trabajo como asistente y como secretaria particular, y eso fue, digamos, el primer hilo que se supo de cómo estaba esta familia pues en el presupuesto del estado de Tamaulipas. Y ahora con este reportaje que hemos publicado,
hasta ahora en 2 partes, pero seguiremos publicando más partes. Pues bueno, develamos que también un hijo del auditor de un primer matrimonio que tuvo, también trabaja en la Secretaría de Salud, trabaja como director de promoción, que no es la salud, que no es un cargo menor, dado que tiene a su, pues digamos, tiene el padrón de los promotores de salud en el estado, que comúnmente se habla que es un brazo electoral del gobierno de Tamaulipas. Este hijo de nombre Jorge Carlos Espino Acosta. Y bueno, pues también eso es por un lado de la familia del auditor Jorge Espino Ascanio, pero por el lado del hermano del auditor de Juan José Espino Ascanio, en la segunda parte que hicimos, que publicamos, pues bueno, allí es un tema un poco todavía más profundo. El auditor tiene un cargo que también no es menor. Perdón, el hermano del auditor, Juan José Espino Ascanio, tiene un cargo que no es menor, que es el director de la Unidad de Protección de Personas que participan en el procedimiento penal, esto es, de los testigos o de los colaboradores de los casos. Ahí está el hermano del auditor, Juan José Espino Ascanio. También, bueno, este hermano del auditor tuvo un matrimonio con quien ahora es la secretaria de Finanzas del gobierno de Tamaulipas, María de Lourdes Arteaga Reina, y su hija, la hija de este matrimonio, una primera hija, es directora de atención ciudadana de la oficina del gobernador. Y también mencionarlo, pues bueno, el hijo de este matrimonio, Juan José Espino Ascanio y María de Lourdes Arteaga Reina, trabaja como director de informática del Instituto de Registro Catastral, esto que es el registro de las propiedades de todo el estado. Parecieran algunos cargos menores, pero tienen implicaciones importantes, como tener acceso a qué propiedades se muestran en el registro o no se muestran, como saber a quién se atiende y a quién no se atiende en la oficina del gobernador. Y pues ni qué decir que hay un vínculo, digamos, como ahora se dice, de afinidad, aunque ya no estén en el papel casados, Juan José Espino y María de Lourdes Arteaga, es decir, el hermano y quien fue la familiar del auditor, pero hay un vínculo directo de sobrinos, familiar, entre quien maneja las finanzas del gobierno de Tamaulipas, que es la secretaria María de Lourdes Arteaga Reina, y el auditor Jorge Espino Ascanio. Entonces, reiterar, es una familia que está en el corazón de lo que nosotros hemos mencionado como un fuerte protector, un fuerte alrededor del gobernador Cabeza de Vaca, y que bueno, son familias que se han, pues, digamos, consolidado en el poder del gobierno de Tamaulipas de manera discreta, pero muy fuerte, Ernesto. Oye, Carlos Manuel, para quienes no tenemos muy clara cómo era este tejemaneje y de las relaciones, familias, cacicazgos en Tamaulipas, que lo has explicado un poco, pero puntualizar más, ¿de dónde viene en esta familia? ¿Quién es su padrino? ¿Nada más García Cabeza de Vaca, nada más él? ¿O si han servido a intereses de otros poderes fácticos, no sé si fácticos, eventualmente alguna vinculación con grupos de poder de delincuencia? Porque pues en realidad ya también eso también tiene que analizarse. ¿De dónde vienen? ¿Por qué tanto poder? ¿Es nada más García Cabeza de Vaca? Fíjate que de lo que pudimos, de información que hemos obtenido, el hermano mayor de esta familia es Juan José Espino Ascanio. Él es un abogado y fue el primero en trabajar en el gobierno, en el sector público. Del 89 al 94 ocupó cargos también importantes. Fue abogado del fisco, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue jefe de inspección aeroportuaria en el aeropuerto de Reynosa y fue subdirector del penal de Miguel Alemán en Tamaulipas.
No, nada más con eso, nada más con eso. Son cargos, y una vez más, no de primer nivel, pero sí de mucha importancia. Y sobre todo, es una familia que se avecindó, digamos, es una familia de origen más de Michoacán, que se avecindó en Reynosa. Después llegó justo el hermano Jorge Espino, el doctor, llegó a Reynosa y también él tuvo cargos importantes. Digamos, el primer cargo público que tuvo importante fue la coordinación de asesores de Cabeza de Vaca, pero también después fue asesor en la Cámara de Diputados en la legislatura federal y después se fue también delegado de Caminos y Puentes Federales en Reynosa. Cabe importante señalar que, bueno, que estos dos hermanos han hecho una carrera laboral importante en la administración federal, tanto en el gobierno de Vicente Fox como en el de Calderón, inclusive en un lapso de Enrique Peña Nieto, porque Juan José Espino, el hermano mayor de esta familia Espino, pues fue nada más y nada menos que 11 años, fue 11 años delegado estatal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de servicios financieros, lo que se llamaba la CONDUCEF, pero él obtuvo un cargo desde el 2003 hasta el 2014, lo mantuvo el cargo. Y bueno, pues lo que hemos puesto en la mesa, estos elementos, es acompañándolos con la información pública que hay de los reportes trimestrales en la Plataforma Nacional de Transparencia de los Sueldos, y de cómo se fueron, digamos, también que es algo importante, las variaciones que hay de los salarios de esta familia. De pronto entraron ganando muy poco y de pronto ganaban mucho. En fin, es algo interesante dado que en este momento, en el panorama, digamos, gubernamental de Tamaulipas, se empiezan a quedar pocas familias o pocos aliados del gobernador Cabeza de Vaca. Y esto es dado por el desafuero, por las acusaciones, y son momentos en los cuales los realmente aliados, los realmente del círculo cabecista, están cerrando filas alrededor del gobernador. Y ayer, no sé si podamos ver este video, pero bueno, si no les comento, ayer el auditor fue a comparecer en la legislatura estatal, legislatura que ya lo hemos comentado, ahora tiene mayoría de Morena, a diferencia de cuando el auditor fue seleccionado, fue elegido, tenía mayoría de Acción Nacional, y lo que dijo, se le preguntó que si estaba empleando a las hijas de su pareja sentimental, se le preguntó si había hijos de él trabajando en gobierno, y se atrevió a decir, Alberto Ernesto, se atrevió a decir que todo era información falsa y que eran documentos falsos. Yo invito al auditor a que entre a la Plataforma Nacional de Transparencia, ya ni siquiera que entre a elefanteblanco.mx, que entre a la Plataforma Nacional de Transparencia y desmienta esos documentos, esos reportes son oficiales, son los reportes de las diferentes secretarías del gobierno de Tamaulipas, donde se menciona allí los nombres de su hijo Jorge Carlos Espino Acosta, de las hijas de su pareja sentimental Jessica Amabel y Alejandra Melisa Calzado Saldívar, de su hermano Juan José Espino Ascanio, de quien fue pareja de su hermano María de Lourdes Arteaga Reina, de sus sobrinos Jorge Espino y también de Alejandra Espino Reina. Ahí están las pruebas. Y creo que también vale la pena mencionar ayer la comparecencia del auditor, que se había anunciado como pues una comparecencia dura, que los legisladores de Morena lo iban realmente a cuestionar, que lo iban a increpar. Acabó siendo un día de campo para el auditor. Qué barbaridad. Y estando los diputados de Morena, mire, para que usted se dé una idea, por ahí te acabo de enviar unas dos imágenes, Leonardo.
y es de un diario que se llama En Segundos. Y retomo una nota porque me parece importante cuando hablamos del auditor superior del estado de Tamaulipas, como bien decía en este video inicial de la Cámara de Diputados local de Tamaulipas, cuando iniciamos la entrevista ahorita con Carlos Manuel, pues es el auditor de todo el estado de Tamaulipas. Eso implica que un auditor pues se vincula también directamente con cada presidente municipal. Y hay una exigencia por muchos datos de corrupción del expresidente, del exalcalde Jicotenca González Uresti, y pues se le ha pedido al auditor pues que pues se le haga la auditoría, que se haga una revisión, y dice pues es que ese gobierno ya pasó y pues yo no puedo hacer nada, no estoy facultado. Pues de ese tamaño, imagínese si así es puede ser con cada uno de los presidentes municipales, ese tipo de acuerdos o convenios que se pueden hacer, pues imagínese con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Finalmente, Carlos Manuel Juárez, esta familia de los Espino, donde tienen el control, pero fuertísimo en el estado de Tamaulipas, es en los dineros de Tamaulipas. Y eso, pues, el manejar los dineros, controlar, quitar y poner nombres, pues eso implica, Carlos Manuel, pues que con quienes hacen vínculo esta pregunta que te hacía Alberto, pues no es menor. Si hay algún grupo ahí que esté estrechamente vinculado con pues estos personajes que además pues no son tocados por nadie, Carlos Manuel. Así es, extraña mucho justo esto que dices, son personas, de hecho, dentro del reporteo, lo comento abiertamente, pues preguntábamos, digamos, en la clase política de Reynosa, que es la clase política, una parte de la clase política allegada al gobernador Cabeza de Vaca, y pareciera que son unos fantasmas de esta familia, nadie quiere hablar de ellos. Muchas de las respuestas fueron: hace mucho que no hablo con ellos. Sí los conozco, pero hace mucho que ya no hablo con ellos, que no tengo comunicación. Es una familia que ahora en su mayoría vive en Victoria, en la capital, pues porque ahí trabajan en el gobierno, pero sí, justo lo que dice Ernesto, es una familia que tiene el control desde diferentes aristas de el dinero, de lo que se sabe, de lo que no se sabe, de las propiedades, algo que al gobernador, pues por lo que la misma Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República le interesa mucho, es que sus propiedades dentro de Tamaulipas no se conozcan, y qué mejor que tener al director de informática siendo un allegado a este grupo político, pues que esta persona, el director de informática del Instituto Catastral, pues sea un allegado, ¿no? Es una familia, y hoy vamos a publicar, les adelanto, una tercera parte, porque hay más familiares de esta familia Espino trabajando en gobierno, en algo que resulta ya más indignante, porque, pues bueno, es una familia que, más allá de la vida personal, de que si se han casado en diferentes ocasiones, pues todos los hijos y las hijas producto de estos matrimonios están ahí en el erario público. Inclusive también las exparejas están trabajando en el gobierno de Tamaulipas. Y entonces es donde una vez más queda la pregunta ya no abierta, sino resuelta. Pues bueno, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca ha profundizado en lo que antes sucedía ya con el priismo en Tamaulipas. En estos casos, ligas de familias enquistadas en el gobierno que permiten una mayor operación discrecional y pues presuntamente corrupta de los dineros de un gobierno que, bueno, también mencionarlo, pues está ya en el proceso de su último año, y por eso veremos seguramente pues que este círculo cercano del gobernador se va haciendo más chico, hasta que queden los más cercanos
los más leales al cabecismo. Yo tengo la duda, perdón Ernesto, si me permites rapidísimo una última pregunta. Tengo la duda de si se les puede sacar del erario, porque yo entendería que están en posiciones en las cuales legalmente sería complicado tocarlos, es decir, no sé cómo sea, pero tal vez tengo más bien la impresión de que no depende un familiar del otro, no es el jefe uno del otro, y de esa manera se cuidan de una pesquisa judicial por presunto nepotismo, sino que están en diferentes posiciones donde pueden alegar, pues yo me gané el puesto, ¿no? Así es. Hay una posibilidad en el caso del auditor. El auditor fue elegido el 9 de febrero de 2017 por 7 años, acabaría hasta 2024. Sin embargo, el Congreso Estatal sí tiene una forma de al auditor quitarlo, removerlo. Hay, de acuerdo a la ley de fiscalización y rendición de cuentas, lo que dice es que, bueno, cuando se comprueben algo que le llaman, y lo pongo realmente entre comillas, causas graves de responsabilidad, allí es cuando el auditor pudiera ser removido, aprobado por la mayoría absoluta, digamos, y bueno, es un tema que el auditor sí pudiera ser removido. Sus familiares, pues como justamente dices, Alberto, no comparten secretaría, no comparten dependencia. Entonces, pues ahí es donde está un espacio, un vacío legal, en donde, pues bueno, todos pudieran quedarse en sus puestos a pesar de pues de lo que es evidente, que todos están trabajando en el gobierno, en puestos claves, inclusive en puestos en los que pues hay conflicto porque no es posible que la secretaria de Finanzas tenga un vínculo familiar con el auditor, en donde hay una línea directa, que es el dinero del gobierno, el dinero público. Entonces, no sé si para cerrar, Ernesto, me comenta aquí Cristian, que podemos ver lo que ayer sucedió, la breve respuesta que dio el auditor cuando le preguntaron si tenía familiares trabajando en el gobierno, y él dijo lo siguiente. Con nuestro mandato constitucional. ¿Sus familiares siguen siendo empleadas de la auditoría? Sí, no tengo familiares empleados de auditoría, y nunca he tenido familiares empleados de auditoría. Nunca he tenido y no tengo familiares. Lo tenemos documentado nosotros en un... Me gustaría que me hiciera llegar, se lo hago llegar, claro, porque esos documentales son falsos, pero me gustaría que me los hiciera llegar. Yo no he tenido, ni he tenido familiares dentro de la auditoría. Se lo hago llegar con todo gusto. Hágamelo llegar, pero son falsos. ¿No protege funcionarios? ¿No protege funcionarios de cocina del gobernador? ¿Conoce alguno que esté protegiendo yo? Pues Guillermo Lanz, o sea, no se ha hecho nada con él. Pero eso lo dice usted. Si tiene esa denuncia, miren, yo estoy dispuesto, denúncienme ante la autoridad correspondiente. Nosotros hacemos un trabajo técnico, fíjense bien, hacemos un trabajo técnico, pero la ley no nada más faculta, sino obliga a todo ciudadano que conozca de un delito que lo denuncie. Si ustedes conocen de un delito, utilicen ese mecanismo y denuncien, porque denunciar por denunciar en redes o hablar sin tener los elementos es muy fácil. Es muy fácil subir a una red una mentira. Invítalo a Tamaulipecos. ¿Sí? Entonces, yo invito a ustedes, periodistas, y a los tamaulipecos. Usted también es ciudadano. ¿Dispuesto a ser auditado? Yo soy auditado, no es que esté dispuesto. Okay. Yo soy, y la ley obliga a que me audite. ¿Y enfrentar la ley en algún momento por alguna irregularidad? Ahí está lo que dice el auditor, lo niega, y la verdad que ayer me sorprendió mucho. Yo no pensé, la verdad que no pensé que fuera a responder de esa manera, son documentos falsos, porque los contratos de las hijas de su pareja sentimental son públicos, están allí, tienen su firma, tienen la firma de sus funcionarios, y decir que son falsos es una cosa grave, pero veremos también esta invitación que hace de que uno como ciudadano, como periodista ciudadano, denuncie, pues bueno, es también una muestra de que está tan seguro de su protección, la protección de la familia Espino, que se pone así el auditor ayer después de que dio la comparecencia en la Comisión de Vigilancia del Congreso de Tamaulipas. Ya, dice María Guzmán de la audiencia,
revisen los cambios que le hicieron en la página 17 para la auditoría, que ya la tacharon. Nos dice también María Guzmán. Mariam Calderón nos dice: Carlos Manuel, cuídate mucho, por favor, esta gente es criminal. Y pues yo suscribo precisamente también lo que dice Mariam Calderón. Pues hay que cuidarse, mi querido Carlos Manuel, porque no es una familia menor. Ahí se ve que es muy, muy claro los niveles de poder que tiene esta familia. Y yo nada más me cerraría esta entrevista preguntándote también en un aspecto técnico y legal: ¿quién audita al auditor, Carlos Manuel? Pues la Comisión de Vigilancia del Congreso de Tamaulipas es una primera instancia de revisión de lo que está haciendo. Ayer justamente le cuestionaban el hecho de que haya una gran cantidad de cuentas públicas de los ayuntamientos, de los organismos de manejo del agua, que fueron aprobadas en los últimos, de fast track, digamos, antes de que acabara la pasada legislatura panista. Y en otra segunda instancia, la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de revisar. Sin embargo, comúnmente no sucede. Entonces, pues veremos qué trabajo hace el Congreso de Tamaulipas, quienes son los obligados. Esta comisión de vigilancia está presidida por un morenista, tiene mayoría morenista la comisión. El secretario es un priista, Edgar Melen, que no está cerrado, digamos, a la revisión. Solamente hay 1 o 2 panistas en esa comisión. Entonces, pues, extraño, la verdad. Ayer fue muy extraño esta primera comparecencia. Veremos cuántas veces más acude el auditor, porque ayer la promesa al final de esta comparecencia fue que él iba a dar reportes y que iba a acudir más a este congreso. Veremos qué dice la bancada de Morena, quien tiene mayoría y quien tiene pues en sus manos la facultad de removerlo, de investigarlo y de comprobar, pues bueno, pues también fincar responsabilidades más allá de la remoción, sino responsabilidades pues administrativas o incluso penales. Pues habrá que ver. Pues así es, Carlos Manuel, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Pues gracias por tomarnos la llamada y gracias también por este valioso trabajo periodístico. Un abrazo y seguimos al habla, Carlos Manuel. Abrazo, Ernesto, Alberto. Que estén bien. Cuídate. Buen fin de semana. Cuídate, Cuídate, porque hasta pronto. si no es cualquier cosa, cuídate.